Buenas noches, Dios les bendiga. El día de hoy traigo un tema bastante profundo acerca de qué herramientas va a usar el anticristo para engañar a la humanidad y cómo es que ha sido entretejido ese plan desde hace más de 1000 años y cómo desde el principio de nuestra era el enemigo ha usado, ¿verdad? Todas esas herramientas, ¿verdad? Se han entretejido y se han entrelazado y han impactado diferentes áreas, como por ejemplo educación, la ciencia, la política y las artes. Entonces, ¿qué quiere decir? Cómo ese plan ya está en acción, ¿verdad? Desde hace muchísimos siglos, y cómo el enemigo vendió esa idea, ¿verdad? Desde el huerto del Edén a Eva, ¿verdad? Y si tienen su Biblia, pueden leer Génesis 3:5, precisamente. Es ahí donde empezamos a notar ese gran engaño que se empezó a gestar desde hace muchísimos siglos atrás. Y dice así, Génesis 3:5, si que sabe Dios, el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo él bien y el mal. Precisamente nos referimos a la exaltación del ego, ¿verdad? Y hablamos precisamente del tema que es el humanismo. Aquí le tengo la definición siguiente. El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surgió en Europa, principalmente en Italia, durante el Renacimiento. Se caracteriza por la exaltación del ser humano, la razón y la cultura greco-romana, promoviendo el desarrollo individual y la búsqueda del conocimiento. Precisamente a eso nos referimos. Ese será el parte del gran engaño, ¿verdad?, del enemigo, cómo ha entrelazado, ¿verdad?, todo y cómo se empezó a meter. Características principales del humanismo, se lo voy a resumir porque el tema es demasiado extenso. Es antropocentrismo, racionalismo, estudio de la antigüedad clásica, interés por el individuo y valoración de la cultura y el arte, ¿verdad? Los principales precursores en la época del Renacimiento y estamos hablando de la Edad Media, fue Francisco Petrarca, Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio. Ellos fueron los principales padres y precursores del humanismo, ¿verdad? Y además, ellos no se basaron nada más en eso. Aquí tengo también los principales padres y filósofos griegos que sentaron las bases del humanismo. Son Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Ellos fueron los precursores principales del movimiento que iniciaron el génesis, vamos a decir así, del humanismo. Bien, aquí tengo principales teorías y refutadas con la palabra del Señor, ¿verdad? Y teorías que ellos plantaron y por eso cimentaron las bases del humanismo. Sócrates se considera como uno de los más grandes filósofos griegos de la filosofía occidental, perdón. Se menciona que fue acusado como corromper a jóvenes por introducirlos a nuevos dioses, ¿verdad? Y además de que él fue vivido, ¿verdad?, por un veneno, ¿verdad? Porque por eso precisamente fue condenado y murió de esa forma, ¿verdad? Fue vivido por esa forma. Política, Sócrates creía que los ideales pertenecen a un mundo que solo el hombre sabio puede entender, y es de cierta forma hacia exclusión de personas, ¿verdad? Platón fue el discípulo de Sócrates, y se cuenta que Platón fue el que escribió toda la información acerca de Sócrates, que Sócrates no tenía muchos escritos, pero aquí apunté diferentes puntos negativos que exalta Platón, precisamente refutados con la palabra de Dios.
Él menciona la inmortalidad del alma, la idea que es más importante que el cuerpo. También no tiene una postura clara con el papel de la mujer, de la fémina, y no sabía si apoyarla o no, ¿verdad? Además que la idea de la maldad era una forma de ignorancia, pero la palabra de Dios nos refuta precisamente eso. Dice en Proverbios 8:13, por eso tenemos que tener la palabra de Dios siempre en la mano, porque mucha gente cree todo, ¿verdad? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así dice la palabra de Dios, refutando esa idea. Que solo el conocimiento se puede dirigir hacia la virtud. Pero ¿qué dice Proverbios 3 con respecto a esto, del 7 al 8? Dice así, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Platón ataca la idea de la democracia como sistema, o sea, tenía ideales izquierdistas. Algo que sostenía Platón era acceder a la realidad intangible a través de la razón y el entendimiento, pero aquí dice la palabra de Dios algo muy, muy claro, ¿verdad? Referente precisamente a esa postura que tenía Platón. Así es, dice así, Efesios 4:18. Así es, dice así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Así es. Ahora, nos vamos rapidito con lo que decía las ideas que sostenía Aristóteles, me ando confundiendo con las palabras. Practicante de la metafísica el Señor, ¿verdad? Pues es el ocultismo. De hecho, los tres practicaban eso, entonces imagínense, son personas que son totalmente ajenas a Dios, porque ellos tenían otros pensamientos, ¿verdad? El bien supremo es la felicidad, dice en Job 34:35, otra cosa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Todo buen cristiano debe sopesar y no se debe de dejar guiar por esos pensamientos que el enemigo quiere implantar, porque a veces por ignorancia le hacemos caso a muchas cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre nos dará el entendimiento, ¿verdad? Dice 34:35, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento, ¿verdad? Hay que tener entendimiento y la palabra de Dios es la luz, ¿verdad? La maldad es una figura de ignorancia, vamos a decir, dice Romanos 10:3, para que saquen su Biblia en Romanos. Estamos leyendo la palabra de Dios y con toda la razón. Romanos 10:3 dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Son posturas que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí quiero mencionar que hay ideologías actuales y que son precursores del tema precisamente, ideologías actuales en la política que están precisamente introducidas, entrelazadas con el humanismo y que tristemente no hay otras posiciones que estén actualmente en cualquier gobierno a nivel mundial. Entre ellas está el liberalismo basado en el individualismo enfocado en la necesidad de uno mismo. Está el socialismo rechazando cualquier lazo con lo divino o religioso en lo político social. Por si no lo saben, esos que votaron por izquierda, el socialismo no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Hay dos ramas que se zafan del socialismo, está el anarquismo y está el comunismo. Ambos tienen diferentes precursores. El anarquismo es William Goodwin y el comunismo es Karl Marx, obviamente. Y pues ambos eran ateos, ¿verdad? Y pues tenían otra forma de pensar negativamente. El socialdemocracia, Louis Leblanc, político francés y masón, y se basaba precisamente en las enseñanzas de Karl Marx.